no se escucha. Un momento, ya vamos a resolver el tema del audio. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy. Otra mañana te dejo y echándole pichón con la intención de denunciarla porque esa es la misión, dando la cara a lo negativo, construyendo para sentirme vivo, decir para que te vengas conmigo, y es lo que te digo, que estoy contigo, somos los que son los que están, somos los que no echan para, somos la clase original, somos la buena vibra que te hace bailar, somos el sudor del trabajador, somos la esperanza en el rostro del emprendedor, somos el calor y el Caribe, somos nosotros. Levanta la mano, mira siempre al frente, mi de trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, mi de trabajo, mi gente valiente. Si tú como que la cosa suelta, tú si veas que llegó la hora. Es el momento de los creadores, de los hechos, de los luchadores. Estado resultado, relación del estado resultado con el tema de la vida. Ponte a transformar lo tuyo, lo original. Organízate, llegate, junto a resolver. Yo sé, ya yo me llegué, tú ves. Tengo mi chamba bien que lo que. Cuando digo soy, quiero decir somos. 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 Levanta la mano, mira siempre al frente, mi de trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, mi de trabajo, mi gente valiente. Cuando digo soy, quiero decir somos. 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 Hola, aquí, pues. Si esto no me siente. Pasa HMI. Ok. Bueno, bienvenido a todos y todas nuestros emprendedoras y emprendedores que hacen bien este gran diplomado de emprendimiento comunitario en su segunda corte. Aquellos de la primera, invitados especiales que se han venido sumando, los compañeros que poco a poco han interactuado con nosotros, que inclusive son hasta de otros países. Nuestra más sincera bienvenida y invitarlos a que sigan incorporándose. Estamos ya en la última clase de este gran módulo de finanzas y costos. Un módulo que ha sufrido muchas transformaciones, un cúmulo de nuevas unidades y aportes de ustedes en medida que ustedes fueron aportando en dudas, en reflexiones. Hemos ido de alguna manera incorporando nuevas líneas de trabajo que de alguna manera sabemos que para ustedes va a hacer mucha falta, pero que tendremos que llegar a otros cursos, a una fase del diplomado en otra etapa, que esperemos sea la tercera corte, donde podamos profundizar cada una de las unidades que más fuerza tuvieron con ustedes, poder dar solamente módulos especializados para aquellos que quieren especializarse o formarse de mejor manera en esa área particular. Bueno, darle la bienvenida a todo el equipo que hace vida aquí con nosotros. Darwin Pineda detrás de cámara, nuestra directora del UNEM Venezuela, Catherine Ramos, nuestro hermano líder nacional del movimiento emprendedor y de este gran proyecto que es la UNEM Venezuela, Ricardo Moreno Sousa, a todo el equipo de formadores y formadoras de cada uno de los municipios que hacen vida en los bootcamps, en cada uno de los procesos de formación, y en especial a ustedes que han ido
siendo parte de esta gran historia de la primera y segunda corte, participando en cada una de las cortes, pero además siendo parte vital del proceso formativo, cumpliendo con las evaluaciones. Importante invitar a que los que faltan vayan a la página web de la UNEM Venezuela, creen su usuario, avancen en el proceso y contesten los test que tienen pendientes. Todo lo profundizará nuestra hermana Catherine Ramos, pero que es importante para el proceso de certificación de saberes que vienen construyendo con nosotros. Importante, sabemos que este módulo es muy técnico, pero necesito garantizar la mayor interacción por parte de ustedes en las dudas, en los aportes, para que podamos ir subsanando algunas dudas que se presenten. Hoy vamos a profundizar en un tema laboral que hicimos videos invitándolos a que participaran. Hoy vamos a llevar al debate un poco el tema laboral, el tema del pago de nuestra mano de obra, pero también la determinación de los costos y los estados de resultados que nos pide la banca para poder avanzar en el tema crediticio, poder cubrir los requerimientos del sector bancario para poder aportar y financiar al sector emprendedor. Bueno, no siendo más, vamos a avanzar. ¿Puedes enfocar aquí? Listo. Avanzamos pues. La clase del día de hoy, como lo habíamos prometido, costos del emprendimiento. Parte del módulo 4 de finanzas y costos de este gran diplomado. Seguimos. Ya lo vimos en las dos clases anteriores, hacemos un recuento para que ustedes puedan estar de alguna manera ubicados en contexto de lo que venimos conversando. El costo, que es lo que estamos desarrollando aquí, lo definimos como el valor que se le da a un consumo de factores de producción dentro de la realización de un bien o un servicio, una actividad económica. Es decir, todos aquellos gastos que inciden en la determinación del precio de mi producto o de mi servicio. Eso creo que ya lo tenemos muy claro todos y todos los emprendedores que hacemos parte de este diplomado. Ok, elementos del costo de producción. Estos son los tres principales, no son todos, lo hemos dejado claro. Tenemos los materiales directos, que no es más que la materia prima. Tenemos la mano de obra, que es el aporte laboral de esa fuerza que nos acompaña en la producción de nuestros bienes y servicios. Y los costos indirectos de fabricación, que como ya lo desarrollamos, vamos a tener indirectos fijos y indirectos variables, cosa que ya trabajamos y que ustedes tienen muy claro. Ya sabemos que aquellos fijos son aquellos que, aunque aumente o baje mi nivel de producción, siempre van a ser los mismos. Pueden ser desde un servicio público asociado a la producción que tenga una tarifa fija, pero un variable también puede, o inclusive el alquiler puede ser uno fijo si ya tengo un monto de pago alquiler fijo. Y en el caso de los variables vamos a tener desde el agua, la luz, lo que incide en los factores de producción, porque si yo aumento mi capacidad de producción, también van a aumentar esos costos. Si bajo mi capacidad de producción o dejo de producir, igualmente va a incidir en los costos. Entonces esos serían variables. Ok, decíamos en las clases anteriores, ya todos aquí conocen la SUNDE, que es la Superintendencia de los Derechos Económicos. Este es el ente que viene a regir después de la salida del INDEPAVIS para la regulación de los precios, pero también tiene la determinación de los costos a través del RUTDAE, que es un registro único que deben hacer todos nuestros emprendedores, y tiene algo vital que a veces ustedes no lo saben y por eso cometemos errores. Cuando yo voy a lanzar una publicidad o una promoción, así como requiere el permiso de publicidad de la alcaldía a la cual yo me legalice, también requiero la notificación de la SUNDE sobre esa publicidad o promoción. Cuando yo voy a McDonald's, voy a cualquier cadena, KFC, Farmatodo, cualquier tipo de empresa, entendiendo que ninguna nos patrocina, y si quieren que la sigan nombrando, tienen que patrocinar. Tenemos que esa publicidad que yo veo a nivel de la hamburguesa con las tarifas son notificadas a la SUNDE.
¿Esto para qué? Para que si yo siento que esa publicidad me engaña, no cubre mis requerimientos como consumidor o fue una oferta falsa, yo puedo denunciarla ante la SUNDE y tiene que cubrirme los daños que esto haya generado. Entonces, bueno, aquí les comentábamos que esta se rige por el decreto con rango valor y fuerza de ley de la Ley Orgánica de Precios Justos. Y vamos a trabajar con dos providencias administrativas, la 070 del 2015 y la 003 del 2014. Estas providencias, en particular la 070, va a determinar las regulaciones de las modalidades para la determinación y fijación de precios. Importante, si hay alguna pregunta para yo no avanzar, ustedes saben que yo hablo rápido, pero trato de aclarar todas las dudas. Y en la 003, que va a tener todo lo que es la determinación de los costos. En la 003 me indica inclusive cuáles son los tipos de inventario que puedo manejar y cuáles son los principales costos que inciden y no dentro del cálculo de mi producto. Y dentro de la providencia vamos a ver que ahí se regulan las definiciones de qué es un sujeto de aplicación. El sujeto de aplicación son aquellas personas naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica y son parte de la regulación. Es decir, todos nosotros, todas nuestras empresas. Todo aquel que ejerce una actividad económica es un sujeto de aplicación de esta norma. Tenemos el precio máximo de venta al productor o al importador, que es el PMBPI. Tenemos el precio máximo de venta al público, que lo vemos etiquetado en todos los productos de las cadenas de comercialización, que es el precio máximo de venta al público. Y tenemos el precio justo, que es lo determinado por la SUNDE. Y el margen de intermediación, que cuando determinamos el precio del producto la clase pasada, le decíamos que es aquel valor o aquel margen de ganancia que nosotros debemos dejar, porque si yo soy fabricante, debe haber un precio máximo de venta en el momento de que mi producto sale de la fabricación a los distribuidores y comercializadores finales. Ese es el margen de intermediación. Entonces, llegamos a la pregunta del día de hoy. ¿Qué será lo que debo tener claro al momento de calcular los costos de mi emprendimiento? Para esta parte quiero escucharlos. Vamos a escuchar, Darwin, ahí cualquier mensaje. Quiero que ustedes nos digan cuáles creen ustedes que son los costos que yo debo tomar en cuenta para determinar mi emprendimiento. ¿Cuáles son esos principales costos de arranque para yo poder tener claro mi emprendimiento? Vamos a ver qué dicen. Ok, ¿qué nos dicen por ahí? Mi teléfono. Ok, vamos a hacer esta parte interactiva. Necesito que me digan ustedes cuáles creen ustedes que sean las cosas a tener en cuenta al momento de arrancar mi negocio. Lo principal es la materia prima. Costo de producción. Lo principal es la materia prima. Es Lo principal es la materia prima, los gastos, lo que estoy invirtiendo. lo que voy a invertir. Ajá, pero para saber qué voy a invertir, tengo que tener claro cuáles pudieran ser mis principales costos. Costo de la materia prima, los costos fijos y variables. Ok, costo fijo y variable, costo de materia prima, ¿qué más? Vamos a generar el debate. En los costos sobre el producto, nosotros teníamos algunos que ustedes están nombrando. Por acá en Telegram, Nancy Méndez dice el tipo de usuario. Costo de publicidad. Los costos de publicidad, el tipo de usuario. Eso pudiera incidir para la determinación del rango de inversión o del proyecto en el que me voy a meter. Pero cuando yo hablo de los costos de mi emprendimiento, Aquí hay la algo... mano de obra. Ajá, la mano de obra. Hay algo en materia contable que nosotros tenemos como gastos de constitución. ¿Qué será eso? ¿Alguien sabrá qué son los gastos de constitución? Y dice, bueno, el costo de producción y capital. Ok, ¿cuáles serán los costos de constitución? Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos costo total de inversión, costo de la materia prima, el transporte. Fíjense que se van a los costos determinados del producto. El mercado objeto, dice. Ajá, el mercado objeto.
Fíjense, yo hice una pregunta, ¿qué serán gastos de constitución? Si estamos hablando de arrancar un negocio, ¿cuáles serán mis gastos de constitución? Catherine, ¿qué crees tú que sea un gasto de constitución? Registro y notaría. Ajá. Creo que salvaron a Catherine. No, Catherine sabe porque ya Catherine ha montado su negocio y sabe que uno de los gastos de constitución puede ser desde el pago del profesional que me va a hacer el documento, los aranceles de registro, lo que incide en mi capital social, que puede ser pagado totalmente en dinero, como puede ser materia prima o puede ser maquinaria. Es con lo que arranco mi negocio. Entonces, si vamos a hablar de los costos del emprendimiento, antes de llegar a lo que ya hemos conocido como materia prima, como mano de obra, como costos variables, es importante también tener claro que, bueno, si yo voy a trabajar desde mi casa, ¿cuáles son los insumos que necesito? Si yo arranqué un local que es alquilado, el alquiler es uno de los costos del emprendimiento. Si arranco con una figura jurídica, tengo unos gastos de constitución y de permisología. Si arranco sin la figura jurídica, entonces dentro de mis costos del emprendimiento debo tener claro que puedo ser un sujeto, vamos a decir, un blanco como sujeto de aplicación, que lo vimos hace rato. Vamos a tener una mira y un blanco en la frente que va a hacer que nos puedan fiscalizar en cualquier momento y nos coloquen una multa. Esa multa tendré la capacidad de asumirla para seguir adelante. Entonces, eso hay que tenerlo claro como costo del emprendimiento. Entonces tenemos gastos de constitución, activos y pasivos, gastos necesarios para el inicio de la actividad. Gracias y Aidelea 66. Firma personal. Ajá, firma personal, eso es uno de los tipos de figuras jurídicas. En la primera clase de este módulo vimos el alquiler, ya lo nombraba. Un gasto administrativo. Ajá, tenemos dentro de lo que habíamos conversado que hay varios tipos de figuras jurídicas. Desde la parte comunitaria teníamos las EPS, las UPF. Dentro de la parte del emprendimiento tenemos el Registro Nacional de Emprendedores, que es Emprender Juntos. Dentro de lo que es el Código de Comercio manejábamos lo que eran las pymes o compañías anónimas, las sociedades en comandita. Entonces hay varios tipos de figuras jurídicas. Ajá, materia prima, Rafael Chirinos, materia prima, mano de obra, local, producción, costos fijos y variables. Gracias. César Iván Alvarado dice, ¿consideran los equipos y herramientas? Si los tengo o necesito comprarlos, por ejemplo, si mi taller va a ser mecánico y yo no puedo prestar un servicio mecánico por no tener las herramientas, eso es un gasto de constitución, porque voy a tener que arrancar con una maquinaria mínima para poder prestar el servicio. Inclusive, si esos equipos son alquilados, ya arranco mi negocio, aunque sea una deuda, porque son alquilados, arranco mi negocio con un pasivo, pero igual siguen siendo parte de mis activos. Solo que voy a iniciar con pasivo. Ajá, fíjense, aquí hay algo muy interesante. Pasa mucho, voy a poner un ejemplo, el municipio de Sucre del estado Miranda. Yo tengo contribuyentes en la parte tributaria que ellos agarran y dicen, no, es que yo estoy apenas arrancando mi panadería, pero estoy asumiendo deudas del que estaba antes, ya sea con la alcaldía o con otros entes. Eso pasa mucho cuando compramos fondos de comercio. Tienen que tenerlo claro. Cuando yo asumo la figura jurídica de otra persona que tiene antigüedad, yo asumo no solamente sus bienes y derechos, también asumo sus obligaciones. Entonces yo tengo que tener claridad de cuándo es mejor arrancar con una nueva figura, aunque no tenga clientes, aunque no tenga unas ventas garantizadas, pero que no tenga unas deudas públicas, a cuando yo arranco con un fondo de comercio con deudas públicas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Si hay alguien que sepa de fondo de comercio o le haya pasado esto, importante que lo escriba para que podamos hablarlo. Ajá, aquí dicen registro de empresa, saludos Charallá del municipio de Cristóbal Rojas, los registros, saludos al Zulia, Urdaneta,
Cuba presente. Materia prima, gastos de local y del personal, servicios públicos, publicidad, salario de los trabajadores, dice Darwin. Salario personal. Salario del personal lo mismo. Pero nosotros como emprendedores, antes de sacar un registro, debemos primero echar a andar el negocio. Y luego, como vaya avanzando, uno va sacando esos registros legales. Porque lo primero es empezar. Ajá, muy importante, 29 Marilí Rodríguez. Lo hemos dicho aquí. El hecho del ser emprendedor que requiere una estabilidad para asumir un proceso de formalización no quiere decir que yo no tenga claro cuáles son mis responsabilidades ante el Estado. ¿Por qué dejo esto claro? Porque yo puedo ser emprendedor desde mi casa y la Constitución y el Código de Comercio establece que todo el que ejerce una actividad económica es un sujeto de aplicación del comercio. Pero yo puedo arrancar de mi casa callado, manejo por redes sociales, vendo, avanzo mi negocio y después me estabilizo y genero mi figura jurídica. Pero yo no puedo ser un emprendedor con un local comercial en el Centro Comercial Milenio o en el Líder y pretender que yo voy a estar y nadie me va a ver. Estoy en el centro del huracán, la alcaldía no me va a felicitar. Yo voy a decir la palabra mal. Me puede felicitar por mi emprendimiento, pero también me va a regañar, me va a sancionar, porque eso genera desde una multa y un recálculo por evasión. Tienes la multa por la no posesión de licencia, tienes la multa por no tener la máquina fiscal, la multa por no tener publicado o exhibida tu cartelera fiscal. Entonces hay una serie de impedimentos o dificultades que el hecho de que estén en el camino y yo pueda esquivarla no quiere decir que no las tenga claras. Porque cuando a mí me vayan a fiscalizar, hay un principio del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no me exime de responsabilidad. Entonces quiere decir que a mí me van a aplicar la norma, la conozca o no la conozca. Aquí me habla Zoila César de las depreciaciones de maquinaria, importantísimo. Al momento del arranque del negocio yo valoro en la maquinaria, no su depreciación. La depreciación la calculo es al momento de que hago la incidencia del desgaste de la maquinaria sobre el proceso de producción. Es decir, si yo voy a vender animalitos, yo voy a trabajar con lotería y necesito una computadora, yo en el arranque de mi negocio, mi costo del emprendimiento va a ser la compra o el alquiler del equipo. Ahora, para la continuidad de prestación del servicio, de cuánto gasto yo en mi emprendimiento o en el servicio que presto, sí tengo que ir colocando el deterioro de la lacto, pero eso es más adelante. Los intermediarios también generan costos. Depende de mis servicios. Si yo tengo una empresa de servicios profesionales y el servicio que te voy a prestar requiere que yo subcontrate a otros profesionales, también voy a tener intermediarios. Si me hablas de que yo fabrico y a la vez distribuyo y tengo intermediarios para la comercialización, bueno, ya eso es un costo de intermediación, no es un costo de constitución. Buenas tardes. Buenas tardes. Zulia presente, Carrizal presente. Saludos a nuestros hermanos que nos escriben de Lima, Perú. Mira, Rafael Morales dice materia prima, gastos en publicidad y servicios públicos. Tal cual. Valencia, Carabobo, Zulia, Apure, Suapire. Bueno, importante que así como nos saludan, vayamos indagando en la determinación de los costos. Entonces, bueno, ya tenemos claro lo que acabamos de decir, el tema de la necesidad de tener claridad de cómo yo arranco, si tengo que contratar profesionales, si me quiero legalizar o no, si requiero o no un punto de venta, porque tengo que saber realmente si el punto de venta es una inversión o si se convierte en un gasto ahorita, porque yo puedo arrancar recibiendo pago móvil, no necesariamente necesito arrancar con el punto de venta. Ahora, si yo quiero garantizar todos los métodos de pago, entonces es generar las condiciones para eso.
Pero como decía la compañera, primero tengo que hacer que mi negocio sea estable. Más que tener un producto es tener el negocio. Pedro Gual presente. Un saludo a Pedro Gual, el esfuerzo gigante que hacen para tener señal. En el caso de los emprendedores uno va poco a poco porque se debe ganar los recursos para cancelar todos los registros, porque los abogados y contadores cobran caro. Es así. Tal cual, evidentemente hay costos elevados, hay una alta incidencia en que me cueste terminar de crecer por los impuestos y aranceles o los compromisos fiscales o parafiscales, pero esto no quiere decir que no tengan que cumplir, pues. Si yo quiero crecer y no estar en el ojo del huracán, yo tengo que buscar los mecanismos para producir a través de redes sociales, a través de una ubicación no física. Pero si yo voy a salir directamente a un local comercial donde pues soy un sujeto de blanco, un blanco de fiscalización, yo tengo que saber que tengo que cumplir con todos los criterios de ley. Aquí nos piden la red social @Richard Pisocharri. En el caso del movimiento, @Movimiento Emprendedor BZLA y @UNEM BZLA. Los equipos y herramientas, como lo decían hace rato. Ok, avanzamos. Se corta el audio. Me avisan si también ustedes dicen que escuchan el audio doble. El otro micrófono está activo. Ok. A lo mejor está conectada por el Telegram y a la vez por el Instagram. Caudare, Venezuela, Yaracuy presente, Nirgua. Saludos a todos. Ok. Teniendo claro, saludo Catherine, Ricardo, Darwin, me están saludando por los grupos. Mira, Charlie, una publicidad rapidito. Pues. Ok. Ahorita dijiste lo de la gente de Perú. Ajá. Por favor, invita ahí a la gente que todos los que sean del exterior, Ajá. que le escriban a Catherine para que preparemos el tema de armar los facilitadores y los equipos para los bootcamp en los otros países. Entonces sería bueno que armemos para que de una vez armemos la campaña para que en la tercera corte tengamos ya los equipos de los bootcamp organizados en todos los países de Sudamérica. Bueno, como escucharon a nuestro hermano Ricardo, la invitación es a todos aquellos emprendedores fuera de nuestra frontera que participan, se suman en este proceso, escribir al Instagram de @UNEMVenezuela o a través del Instagram de Catherine Ramos, podamos avanzar en el proceso de captación de todos estos profesionales para que puedan participar en la tercera corte. Aquí les presento a esos internacionales, con nuestros compañeros de Perú, esta Catherine. Ayer las que le van a escribir preferiblemente en horario de oficina, porque sí tiene esposo e hijos, para que podamos avanzar en esta tercera corte en materia internacional. Igualmente, el Instagram es Catherine Ramos piso B. Catherine Ramos piso B. Ya sabemos que a través de ella vamos a enlazar para esta etapa. Igualmente pedirle la colaboración a todos nuestros emprendedores venezolanos que tienen aliados comerciales o que tienen emprendedores que se consolidaron en Venezuela y ahorita están fuera produciendo en el exterior y que de alguna manera tienen el vínculo con el movimiento emprendedor, nos ayuden a llegar a esos compañeros o compatriotas que están fuera del territorio venezolano, a que podamos hacer crecer este movimiento, pero también este mensaje de entendimiento y de crecimiento para que todos podamos avanzar de manera colectiva. Entonces, ese es el compromiso que les dejo a todos y todas. Transmisión intermitente, Aragua, Calabozo. Ok. Martu Redma nos dice: tenemos que declarar al CENIAM mensual y los impuestos sobre la renta. Si aún no lo hemos hecho, ninguna venta porque no he iniciado, pero ya me he registrado. Ok, fíjense algo, lo decía en la clase anterior, hay personas exoneradas o exentas, pero nadie está exento de declarar. Es decir,
Si yo soy Emprender Juntos, estoy legalizado como Emprender Juntos, yo no pago impuestos, pero me debo registrar, generar mi RIF y declarar, aunque yo no pague. Eso debe estar claro. Esa medida todavía no llega a los municipios, es decir, la ley de fomento a los nuevos emprendimientos establece el llamado, el exhorto a que los municipios, a los concejales y concejalas del país, legislemos en materia de lo que tiene que ver con el apoyo al sector emprendedor, a los emprendedores del país, pero hasta que eso no pase, todos nosotros somos sujetos de aplicación de los municipios. Eso tiene que estar claro. En este momento, dentro de la agenda legislativa aprobada por la Asamblea Nacional, está el tema de la ley de armonización tributaria. Eso va a ayudar a que de alguna manera se estandaricen procesos de todo el país, pero también a que podamos involucrar a los emprendedores con criterio. Entonces, cualquier duda, por favor, Darwin, Catherine, me ayudan ahí para avanzar. Entonces, bueno, dentro de la categoría externa que ya determinamos, vamos a la determinación del costo. Tenemos la materia prima, como ya lo vimos la clase pasada, teníamos en la empresa Chococharri que ustedes crearon, tenemos lo que yo necesito para producir a nivel de materia prima, como era el azúcar, el licor de cacao, la leche, la manteca de cacao, el aluminio y la etiqueta. Para esto está calculado en función de que yo voy a producir 100 bombones diarios y que no voy a paralizar la producción ningún día del mes, y eso me va a dar 3.000 bombones mensuales. Por supuesto, para eso voy a tener que rotar el personal, porque el personal debe descansar, pero yo me estoy proyectando a producir 3.000 bombones mes. Porque yo lo calculo en función del mes. Si yo trabajo como emprendedor y hago perro caliente y lo calculo diario, porque cuando hablamos del costo de un proyecto, yo no puedo decirle al inversionista o a la persona o al banco que le voy a pedir el crédito, no, mira, yo compro 3 cebollas, compro una zanahoria para rallarla grande, un repollo. No. Si yo vendo perro caliente, yo tengo que tratar de calcularme lo que yo produzco en un día, lo que yo le doy salida en un día, hago mi flujo de caja, mi flujo de efectivo y lo que yo debo comprar a nivel de mercancía por lo menos para un mes. A lo mejor la banca me va a pedir una producción inclusive a un trimestre, que son los primeros 3 meses de producción. Pero debo tener claro que yo debo estandarizar mi producción. En este caso está calculada en meses. Aunque yo sé que mi producción es diaria, yo lo que hice fue llevar mi producción diaria a un mes. Y viene la parte, ya esto lo vimos la clase pasada, vamos a entrar en lo que les prometimos, el tema laboral, la mano de obra. Entonces, bueno, dentro de lo que corresponde al cálculo de la mano de obra, nosotros como emprendedores cometemos un error. Todos nosotros pagamos más de un salario mínimo. Todos los emprendedores pagamos más del salario mínimo. No hay un emprendedor que le pague a un trabajador menos o el salario mínimo. Siempre es más del salario mínimo. Pero resulta que a nivel del cálculo que me hace el Estado sobre el compromiso con los trabajadores, me va a exigir que por lo menos estén cobrando el mínimo con todos los componentes de ley. Si yo le pago a un trabajador $100 semanales, o le pago 50, 25 o 75 dólares semanales, igual corro el riesgo, igual voy a correr el riesgo de que me sancionen o me multen, porque yo le estoy dando todo ese dinero, pero igual no está calculado el seguro social, el INSS. Ok, bueno, lamento la falla técnica. Es importante que nos digan cuando tengan problemas tanto de audio como de imagen, para que podamos nos devolvamos un poquito. Entonces, bueno, les decía, ningún emprendedor cancela o le paga a sus trabajadores en función del salario mínimo. Realmente todos aquí pagan más de un salario mínimo, pero si yo no asumo los compromisos de ley a nivel parafiscal, corro el riesgo de igual ser sancionado por todas las instituciones públicas que de alguna manera involucran al trabajador. El trabajador está ganando más de lo que me establece la ley, pero él tiene derecho a ir al Ministerio del Trabajo y exigir reivindicaciones salariales o laborales, indemnizaciones, porque yo no le estoy calculando los compromisos de ley. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Yo puedo pagar
el salario mínimo o hago un cálculo correspondiente al salario mínimo, hago todos los aportes de ley y le doy bonos adicionales que puedan de alguna manera compensar el salario para llegar a lo que normalmente le pagamos, pues, semanal, quincenal o mensual. Harry, pero sabes que es muy importante que estuve revisando alguna normativa laboral este fin de semana. Ahí prometo también ponernos a buscar más información para actualizarnos y ponernos al día. Pero hay que tener mucho cuidado porque acuérdate que hay unos bonos que tienen incidencia salarial y otros que no tienen incidencia salarial. Y a veces estos bonos en divisa, he podido ver algunas sentencias de algunos tribunales nacionales en donde, aunque son en divisas y en efectivo, se valoran como parte del salario. Entonces habría que revisar bien ese caso. No, lo que determina la ley del trabajo para los trabajadores y trabajadoras es que todo pago, ya sea bono, prima, compensación, indemnización o remuneración, que tenga un principio de periodicidad mensual y tenga 3 pagos continuos, es decir, lo pagues por 3 meses, solamente el hecho de haberlo pagado 3 meses seguidos ya lo hace de manera permanente y le da incidencia salarial. Claro, O sea, si yo hago un bono especial de fin de año y lo doy en diciembre, eso no va a tener incidencia salarial porque es un bono que yo inventé para diciembre, listo. claro. Pero si yo ese mismo bono con el mismo nombre lo di en enero y lo di en febrero, ahora lo tengo que pagar todos los meses y ya es parte del cálculo salarial. Claro, pero entonces sí es muy importante plantearlo en estos términos, ¿no? Porque a lo mejor alguien pudiese creer que el salario mínimo es tanto y lo que yo te doy es adicional, pero si lo haces con esa frecuencia, entonces a los fines de calcular todas las obligaciones y prestaciones sociales vas a tener que valorar ese complemento que le estás dando en divisa en efectivo a la persona, ¿no? Al trabajador. Claro, tal cual. Entonces, eso es lo que creo que es importante, que la gente no lo vea como que esto no tiene incidencia salarial, o sea, lo subestima y después a la hora de la culminación de la relación laboral, cuando vienes a ver y tienes que pagar todo en función de este salario que tú asumiste y que tú creías que era simplemente una bonificación sin incidencia salarial. Claro, tal cual. Es igual que la obligatoriedad del tema del recibo de pago. Yo estoy obligado a dar un recibo de pago. Ese recibo de pago yo lo doy con el cálculo del base que defino. Y los pagos especiales que genero a través de comisiones, bonos, primas. Pero como dice Ricardo, yo tengo que buscar una estrategia que me permita generar unas condiciones de pago a esta persona sin que me genere un compromiso permanente ni se me vuelva parte del salario. Entonces, bueno, aquí de alguna manera así un cuadro resumen, parte de la lectura que hacíamos. Entonces tenemos algunos parafiscales como lo son el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, que lo llevaba NAVI, el régimen prestacional de empleo, mal llamado paro forzoso, el INSES como Instituto Nacional de Capacitación Socialista. Tenemos algunas bases de cálculo. ¿Cómo yo determino? Ahí la ley me va a estipular 3 tipos de salarios que voy a, de alguna manera, me pueden escuchar, vamos a decir, son 4. Pues. Tengo el salario normal o salario base, tengo el salario base o normal, yo lo puedo determinar en 3 niveles. Tengo salario semanal, tengo salario diario, semanal, quincenal y mensual. Estipulado por la ley, ¿quiénes son los principales que cobran salario semanal? Lo determinado es el personal obrero, en primera instancia. Si hay algunos trabajadores que para el concepto de la prestación de sus servicios ganan semanal y ya eso es costumbre, yo puedo mantener el pago semanal y genero las condiciones para entregar los recibos según lo que me indique la ley. Ahora, estos parafiscales hay algunas variaciones. Voy a tener algunos que van a ser calculados del salario semanal, unos que van a ser calculados del salario mensual y que de alguna manera yo tengo que llevarlos del salario mensual a semana igual o a quincena de acuerdo a la periodicidad de mi pago. Si yo le pago al trabajador semanal, entonces yo tengo que restar ese deducible
semanal, aunque yo le pague mensualmente a la institución a la que le voy a hacer la retención. Te tengo, el Seguro Social es el ente de la administración pública que comprende a lo que tiene que ver con los permisos justificados, los reposos, las solicitudes de pensiones, ya sea por invalidez o por vejez. Tengo también pensión por sobreviviente en los casos donde yo soy cotizante y tengo mis hijos y de alguna manera me pasa algún siniestro, ellos puedan solicitar la pensión por sobreviviente. Entonces, eso se calcula el salario semanal. ¿Cómo yo determino mi salario semanal? Bueno, yo tengo que determinar cuál es el salario base de mi trabajador. ¿Cuánto le debería pagar yo mensual? Ese salario mensual se multiplica por 12 para llegar al salario anual. Y después que lo tengo en años, se divide entre 52, que es la base de cálculo de las semanas por año. Y eso me va a dar el salario semanal de ese trabajador. Ese salario semanal se multiplica por el 4%, que es la retención que le hago al trabajador por concepto de seguro social. Y el resultado de este 4% se multiplica por la cantidad de lunes del pago. Es decir, si el pago es quincenal y esa quincena tuvo 2 lunes, se multiplica por 2. Si le pago mensual y ese mes tuvo 4 lunes, se multiplica por 4. Van a haber meses a lo mejor que van a tener 5 lunes. Porque ¿qué pudo pasar? Que el mes arrancó un lunes. Y antes de terminar y arrancar el siguiente mes, se llegó al 5.º lunes. Entonces, aquí se multiplica por la cantidad de lunes. Eso a nivel de retención. Y hay 3 porcentajes de aporte del patrono. ¿Qué son los aportes patronales? Aparte de la retención del trabajador que realiza el emprendedor al momento de pagarle el sueldo, eso se lo va a calcular su contador o administrador del emprendimiento. Hay 3 niveles del seguro social. Tengo riesgo mínimo, que es el 9%, riesgo medio, que es el 10%, y riesgo máximo, que es el 11%. ¿Quién determina eso? Eso lo determina el Seguro Social al momento de que yo tramito mi registro ante el sistema Tiuna. Me va a dar mi número D, que es mi código patronal. Al momento que me asigna mi código, me dan también el nivel de riesgo. Y en función de ese nivel de riesgo, es el porcentaje que yo debo pagar por cada trabajador. Entonces, si yo tengo 2 trabajadores y mi riesgo es mínimo, yo le voy a descontar a cada uno el 4% del salario semanal por cada lunes y el 9% por cada trabajador. En el caso del FAO, que es el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, el FAO tiene una particularidad, que sus aportes no son por institución. Los aportes se concentran es por trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el aporte se asocia al número de cédula de la persona. Yo puedo trabajar para una empresa y la empresa me retiene, paga por mí, pero aparte yo soy ahorrista voluntario. Como puedo trabajar para 2 instituciones y las 2 instituciones pagan FAO por mí, que es una diferencia que tiene el Seguro Social. El Seguro Social solo me lo puede descontar una empresa a la vez. Mientras que el FAO yo puedo cotizar por tantas empresas quiera, porque todo eso cae al fondo en el que yo tengo derecho a nivel de vivienda. ¿Cómo se calcula este? Este sí es en base del salario mensual, es el 1% del trabajador y el 2% por parte de nosotros como emprendedores, como patronos. El régimen prestacional de empleo, o llamado paro forzoso por algunas personas. Este se calcula en función igual al Seguro Social del salario semanal por el porcentaje por la cantidad de lunes. Este porcentaje equivale al 0.5% en el caso del trabajador y el 2% en el caso del patrono. Tengo en el caso del INSEE, el INSEE no lo paga los trabajadores públicos, no lo paga la administración pública, solamente el sector privado. Y el sector privado debe pagar el 0,5%
el 0,5% lo va a retener de las utilidades cobradas por el trabajador. Es decir, si yo estoy finalizando el año, le voy a pagar las utilidades a mis trabajadores, el 0,5% de esa utilidad se retiene para el INSEE. Y del patrono debe colocar el 2% de la utilidad de cada trabajador. Ajá, hasta aquí tengo los parafiscales más importantes del sector privado. Ahora, para yo saber cuánto me acarrea a mí contratar un trabajador, yo defino el salario base, cuánto le voy a pagar. Mira, te voy a pagar 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, 5 salarios mínimos. Te voy a pagar salarios mínimos para concepto de estas prestaciones o estos parafiscales para poderlos pagar todos. Entonces yo tengo que calcular, cuánto me cuesta a mí con este salario todos estos compromisos a nivel de aportes patronales y lo que les voy a decir a continuación, más los bonos que yo le vaya a pagar mensuales para saber cuánto me acarrea el pago de personal. Aquí pueden ver que yo le estoy colocando una chuleta de lo que me dice la ley en el caso del sector privado. Para yo calcular las utilidades del trabajador son en función del salario integral, y ese salario integral le voy a dar al trabajador 30 días por concepto de utilidad al cerrar el periodo fiscal. ¿Qué es el periodo fiscal? El periodo fiscal es aquel que inicia el 1 de diciembre y culmina, el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Eso es un periodo fiscal. Entonces, el mínimo de ley son 30 días por concepto de utilidad, pero hay empresas que te pueden dar 4 meses, 3 meses, 2 meses, eso lo definen ustedes, pero no pueden dar menos de 30 días. Tengo las prestaciones sociales, también se calculan en función del salario integral, son 5 días por cada mes laborado, y a partir del segundo año son 2 días adicionales por año. Eso a nivel de prestaciones sociales, lo que nosotros retiramos por concepto de liquidación, o tenemos derecho a pedir anticipos en los casos previstos por la ley. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las prestaciones sociales? Yo lo voy a calcular y al momento de liquidar la ley me establece 2 metodologías para el cálculo del mismo. Y por último, las vacaciones. En las vacaciones voy a tener el salario normal, que es el salario base de la persona. Tengo que calcularle un bono de 15 días. Y adicional tiene 15 días de disfrute con un día adicional a partir del segundo año hasta llegar a 30 días. Ese es a nivel de vacaciones. Entonces, fíjense que aquí yo tengo claro esto para poder calcular cuánto me sale a mí cada trabajador. Sumo todo esto en el mes y eso es lo que me va a dar la previsión o el apartado que voy a hacer para mis costos de producción a nivel de mano de obra. ¿Qué preguntas tenemos? Alguien pregunta que si ella es sola en su emprendimiento, ¿cómo hace para registrar su emprendimiento como una persona, como una figura fiscal? Igual, si ella es sola y ella como emprendedora se registró por Emprender Juntos, ella igual se registra en el Seguro Social a través del sistema Tiuna, en el FAO. Ella genera todos estos aportes igual. ¿Qué es lo único que va a hacer? Que le van a pedir un mínimo de un trabajador, y ese trabajador que ella va a registrar es ella misma. Ok, alguien aquí dice que si las firmas personales no pagan eso. Las firmas personales son una figura jurídica asociada a una persona natural, es decir, tienen las mismas responsabilidades jurídicas. Ok, sí pagan eso. Sí. ¿Qué más? Dicen por aquí, pero para cumplir todos esos compromisos legales en un emprendimiento es mejor contratar a un abogado o un contador, porque así es muy difícil de asimilar. Claro, evidentemente aquí nadie pretende que ustedes salgan de aquí siendo licenciados en recursos humanos, porque ni siquiera yo. Mi área de especialidad es contabilidad y administración en finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Lo importante es que así como yo tengo la noción básica, la tenga usted. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo soy su administrador y le digo, mira, el Seguro Social está pidiendo el 10% por cada trabajador y el 20% del salario por patrono? Y entonces te quitan ese dinero
no se lo va a pagar el Seguro Social porque ya tú sabes cuál es el porcentaje, pero tú se lo estás entregando porque confías en él. Entonces, el hecho de que yo contrate un administrador o un contador no quiere decir que yo no sepa cómo funciona y cuáles son los porcentajes. Entonces, yo se les decía con el tema de los libros contables. El libro contable lo debe llenar el contador, es responsabilidad de él el llenado, pero yo debo saber cómo se llena o cómo debería llevarlo para yo por lo menos decirle, mira, creo que lo estás haciendo bien, pendiente con esto, porque en definitiva, cuando viene la alcaldía y pide los libros y no están en el local, para que entiendan que esa es una principal multa. Hay contadores que son frescos, se llevan los libros y te los devuelven a la semana. Si por mala suerte esa semana que no están los libros en tu emprendimiento te fiscalizan, pues la multa puede ir hasta 2 petros por no tener los libros en el local. Entonces es importante que aunque yo no lleve la administración, aunque yo no sea el contador, tenga clara o tenga nociones básicas de estos porcentajes y de estos compromisos. Si llegó diciembre y mi contador o mi administrador no me ha dicho para pagar el INSEE y yo tengo más de 5 trabajadores, es decir, lo que ya me obligaría a pagar, si yo tengo más de 5 trabajadores y mi contador no ha pagado el INSEE ni me lo ha pedido, después de la clase de Charry, yo debería saber que tengo que decirle, hermano, ¿qué pasó con el INSEE? Entonces, esto me dice a mí como dueño, como empresario, acuérdense que nosotros somos una transición. El emprendimiento me debe llevar a mí a consolidar una empresa, a volverme un empresario y toda la vida seguir emprendiendo. O sea, el hecho de que yo sea empresario no dejo de emprender. Y el empresario que es dueño de una transnacional, aunque es dueño de una empresa pequeña, debe saber de todo un poco porque son sus compromisos. Mira, por acá alguien dice, ¿y cómo, cuando trabajo por guardia, cómo se paga? Cuando trabaja, Por guardia, por guardia, por día. no, igual, todo tiene una base de cálculo, por lo menos. Cuando yo trabajo por guardia, yo trabajo a destajo, es decir, por día laborado. Yo tengo que llevar todos los beneficios de ley a el cálculo del mes, lo divido en 30 y me va a dar el valor del día. Ese valor del día, si yo voy a pagar por día, yo lo puedo pagar normalmente. ¿Qué va a pasar? Que hay recargos normales. Si tú trabajas después de las 7 de la noche, ya tienes un bono nocturno, que eso se calcula de otra manera. Entonces ya esos son recargos salariales. ¿Qué más, Gata? Te estás riendo. Sí, porque sí, es que si un emprendedor paga el seguro social y tiene un accidente, ¿cuánto le paga el seguro social? Mire, digamos nada más que lo vas a pagar para cumplir el compromiso de ley, pero que te van a pagar nada, no. Anteriormente, inclusive, ante el seguro social solamente tenían derecho aquellos que tenían su 1402, que era su constancia de inscripción en el seguro social. Pero a partir de la llegada de Hugo Chávez, se permite que todo venezolano tiene derecho a ser atendido por el seguro social. Pero antes solamente tenían derecho aquellos que cotizaban ante el seguro. Eso no pasa ahora. Lo que sí se supone que lo manejamos es que eso me va a permitir solicitar mi pensión a nivel de vejez, o si tengo algún accidente personal y no puedo seguir laborando, yo puedo pedir mi pensión por invalidez. Mira, ¿qué pasa cuando uno declara en cero? Igual tienes que pagar todo. Cuando declaras en cero, ¿qué? Me imagino que el IVA. o el IVA. No lo especifica, solamente pregunta eso. Pero entonces tiene que... Claro, y hay que aclarar, ¿qué declaro en cero? Porque si yo declaro ante el FAO, yo tengo que registrar al menos un trabajador. Estas instituciones al momento del registro me van a exigir al menos un trabajador. ¿Quién es ese trabajador? Si tú estás creando una empresa es porque alguien la va a llevar. Claro. Alguien va a trabajar. Entonces, ¿cómo yo declaro en cero? Algún trabajador debe tener, así sea el dueño. Claro, un autoempleado. Ajá. O sea, mira, por ahí dicen, cuando un trabajador labora a destajo, ¿tiene derecho a utilidades? ¿Y cómo se le calcularía?
Claro, la ley te establece, ustedes se van a la ley orgánica del trabajo para las trabajadoras y las trabajadoras y te van a hablar de las diferentes categorías laborales, es decir, van a conseguir trabajadores a destajo, van a conseguir los tipos de contratos, van a tener inclusive el tema de las trabajadoras domésticas, que es un rango que se incorporó, que el trabajo de hogar también debe ser valorado y calculado, y todo esto requiere igual las mismas indemnizaciones y las mismas compensaciones. Alguien dice, sí, yo soy sola en mi emprendimiento y además soy pensionada del Seguro Social, igual me debo registrar como empleada. ¿Cómo? O sea, ella dice que ella es sola en su emprendimiento, o sea, ella tiene un emprendimiento y es sola, pero que ella es pensionada del Seguro Social, que si igual debe registrarse en el Seguro Social. Claro, ahí pasa un agravante. Si ella se registra, si registra su emprendimiento, ahí sí ella va a registrar. Se va a registrar ya como principal, pero no va a cotizar, es decir, no va a presentar más cotizaciones porque ya ella es beneficiaria del Seguro Social. A partir de que incorpore un trabajador a su figura, es que se va a sumar un nuevo cotizante y va a empezar a pagar. Importante para aclarar la pregunta anterior, Catherine. El caso, si yo tengo un contrato de servicio, porque me vas a pintar toda la casa o vas a pintar el emprendimiento completo, ese contrato de servicio no requiere pago por utilidades, porque tú estás prestando un servicio y en la prestación del servicio el contrato determina las características y el monto. Pero si yo de alguna manera es un taller de pintura y tú trabajas para mí pintando carros y tienes un contrato conmigo, ahí sí, yo te voy a pagar por cada carro que tú pintes, pero al finalizar el año tengo el compromiso contigo a nivel de utilidad. Inclusive a partir de los 6 meses se calcula fraccionado hasta llegar al año la utilidad. Es decir, si yo trabajé contigo 4 meses y me fui, no me corresponde utilidad, pero si pasé los 6 meses, tú me debes calcular las utilidades fraccionadas. ¿Qué es el fraccionamiento? Que si me tocaba un mes por año, entonces yo calculo, si un mes, tipo regla de 3, lo que vimos en regla de 3, si un año equivale a un mes, 6 meses, ¿cuánto será? O 7 meses, ¿cuánto será? Por aquí alguien más hace una pregunta en cuanto a cuáles son los beneficios de un trabajador de Estado. Bueno, ya se la respondimos. Si yo soy el trabajador de destajo, es decir, yo normalmente voy, limpio casa, trabajo pintando un hogar y yo no tengo estos beneficios, yo puedo ser ahorrista voluntario, es decir, yo mismo puedo pagar mis cotizaciones. Es importante que lo sepan. Mira, aquí una persona dice, en una pyme de socios se incluyen los tres como trabajadores, así trabaja uno solo. Claro. Ahí los 3 que forman parte de la figura jurídica se les carga ante el sistema. Aunque la ley no me obliga a que yo tenga que condicionar a que toda la junta directiva es cotizante, porque hay juntas directivas que por supuesto no forman parte de la parte productiva. No estoy obligado a registrarlo, pero sí debería registrar al menos uno. Dice, el certificado de empadronamiento tiene una duración de 2 años. ¿Cuál es el tratamiento al finalizar ese tiempo? ¿Qué les pasa con los entes públicos? Me imagino que es el de emprendimiento. Imagino que es el certificado de emprendimiento. Ah, porque dijo empadronamiento. Sí, imagino que fue el correcto. Ok. Ajá. A nivel de lo que decía, a nivel de lo que vence en el lapso de emprender juntos, hay compromisos, hay situaciones que esta misma institución adscrita al Ministerio de Finanzas va a determinar para decir si al finalizar ese lapso va a haber alguna prórroga para pasar a otro tipo de figura jurídica o qué va a suceder. Eso estamos esperando que ellos nos indiquen y en el momento lo socializaremos con ustedes. Bueno, ya teniendo claro esto y ya la foto la van a tener ustedes en redes, podemos avanzar a los costos de producción. Entonces, ya yo hice el cálculo de cuánto me salían a mí mis trabajadores y me lo traje y ya yo sé que mi mano de obra directa son 14.424 bolívares al mes, que equivalen a 721,20 dólares. Ya esto lo vimos en la clase pasada.
Entonces ya tengo el cálculo de mi materia prima en bolívares y dólares, tengo el transporte que requiero al mes, tengo la merma calculada para el chocolate, la mano de obra directa, los gastos indirectos y los costos indirectos fijos. Ya con esto yo sé que la inversión del mes de mi emprendimiento a nivel productivo son de $1.585. ¿Qué le voy a sumar a esto? Los gastos de constitución, si los tengo, los gastos de remodelación o adecuación de espacio, es lo que me va a permitir a mí saber cuánto me va a costar el emprendimiento para arrancar. Entonces, esto mismo yo lo debo hacer cuando yo voy a pedir el crédito o cuando yo quiero decirle a alguien que se asocie conmigo para que sepa cuánto hay que invertir y en cuánto tiempo lo recuperamos. Ajá, una parte importante aquí. Esta vez le estamos regalando cuáles son los tipos de inventario o los principales métodos de inventario que conocemos, que son el método PEP, web y promedio. El método PEP equivale o significa que aquellos productos o servicios que producimos o compramos para la venta son los primeros en entrar, deben ser los primeros en salir. Es decir, si yo vendo sábana o vendo alimentos por bulto, ya yo sé que si hoy compré un bulto de harina pan y el miércoles compré un bulto de harina pan, el viernes voy a vender un bulto, primero tiene que salir el que compré el lunes, no el que compré el miércoles, porque ya tiene un tiempo de almacenamiento y tiende a dañarse. Eso pasa muchísimo con el tema de los alimentos. Entonces te dice que el método PEP es un método de inventario que se basa en las primeras en entrar, las primeras en salir. Esto quiere decir que las mercancías que inicialmente fueron adquiridas son las que primero serán vendidas. Sigue un orden cronológico que permite llevar un registro de los productos comprados, vendidos y en existencia. Esto, cuando tú lo llevas a un cuadro, simplemente va a tener el código del producto, el tipo del producto, su valor, cuántos compramos, cuántos existían, cuántos había en el momento, que era el inventario anterior, y cuánto hay en existencia. Y eso va a ir cambiando a medida que yo voy comprando. El método web es últimos en entrar, primeros en salir. Por ejemplo, se puede utilizar con productos metálicos, plásticos o de vidrio. También funciona con materiales de construcción, pues pueden durar mucho tiempo almacenados sin deteriorarse. ¿Qué pasa mucho con esto? Si yo vendo metro de arena y yo traigo un camión de arena, yo no voy a poner la vieja sobre la nueva, porque requiere más uso de maquinaria. Yo la nueva la sirvo sobre la anterior y al momento de vender voy gastando. Entonces ese sería el método web. Y el promedio móvil, el promedio ponderado, es uno de los métodos de evaluación de inventario más utilizados, ya que se basa en el calcular el medio de las unidades en existencia para determinar el costo de la venta de una entidad. ¿Qué pasa mucho con el promedio ponderado? Es cuando yo digo, ya va, acabo de comprar un bulto de harina pan que me salió en $20 y el anterior me había salido en 15. Bueno, ¿qué me determina el promedio ponderado? Que yo debo sumar y eso me va a dar 35. Entre 2 me va a dar 17.5. Bueno, ese es el costo que yo voy a llevar a mi estado de venta, a mi balance. ¿Tenemos eso claro? Esos serían los tres principales. ¿Cuáles son los valorados a nivel de la SUNDE? Los tres. Los tres son reconocidos por la SUNDE. Siempre y cuando aplique por el rubro. Si yo vendo alimentos, no puedo manejar el método web como mi base de cálculo, que es lo que quisieron hacer muchos, porque entonces el último valor de producto quería que todo lo anterior costara lo mismo. Ok. Aquí tenemos un formato base de estado de resultados. Un ejemplo, a nivel contable. Nosotros tenemos en el estado de resultados las ventas del mes más los fletes en venta. Eso me va a dar el total de venta.
Eso va a determinar las ventas brutas. Las ventas netas es si hubo alguna modificación con referente al flete. Los costos de venta, ¿cómo se definen? El inventario inicial, ¿qué es el inventario inicial? Es la mercancía con la que arrancó el periodo. ¿Qué pasó, Katy? Es la mercancía con la que arranca el periodo. A eso se le van a sumar las compras. Es decir, si yo arranco enero con la mercancía de diciembre, lo que me quedó de diciembre es mi inventario inicial. Y todo lo que compré en enero va a ir por compras. Eso se va a sumar para darme las compras netas, que es lo anterior y lo nuevo. Y la mercancía disponible para la venta es la sumatoria de mis compras netas y mi inventario inicial. Ahora, cuando yo tengo la determinación de mis costos de venta, debo restarle el inventario final de mi mercancía. ¿Cómo yo tengo la utilidad o pérdida en ventas brutas? Cuando yo resto mis ventas netas de mis costos netos. Y vienen los gastos operacionales, los gastos de administración, que cuando hablamos de la SUNDE, teníamos que la SUNDE determina un máximo de 12.5% por gastos administrativos operacionales. Entonces, dentro de estos gastos administrativos yo tengo los sueldos y salarios del personal de venta, tengo los gastos de alquiler como gastos administrativos, eso me va a dar un total de gastos operacionales. Y si se dan cuenta, en este caso, tuve más salidas de dinero que ventas en el periodo. Eso que me llevó a tener una pérdida. Si ven aquí, tengo pérdida en la operación, no tengo ganancia en la operación. Si hay otros ingresos que compensen, en este caso no los hubo, entonces tengo una pérdida antes del impuesto sobre la renta y una pérdida neta del ejercicio. ¿Por qué no varía la pérdida antes del impuesto de la pérdida en el ejercicio? Porque ese nivel de pérdida no me da para pagar impuestos. Ahí es muy importante dejar claro que es importantísimo que ustedes no permitan llevarse, que el contador le diga, mira, vamos a colocarte como que tienes pérdida en el periodo para que no declares impuestos. Pero resulta que el siguiente año queremos pedir un crédito y el banco se rige por mi nivel de productividad. Y si tú dijiste que estabas en pérdida, ¿qué banco te va a prestar? Aquí tenemos el flujo de cómo incide el estado de resultados en el balance general. Entonces tenemos la utilidad del ejercicio es igual a los ingresos menos los gastos, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Tuvimos todas nuestras ventas menos los gastos. Eso me va a dar las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas es igual a las utilidades acumuladas, es decir, de años anteriores, más la utilidad del ejercicio, que fueron los ingresos menos los gastos. Eso es igual a las utilidades retenidas. Ahí, eso yo lo voy a sumar al capital social y las reservas y me va a dar el patrimonio. ¿Se acuerdan que cuando vimos finanzas, cuando hablamos de finanzas, teníamos lo que era activo, pasivo y patrimonio? Tenemos que el activo son los bienes y derechos, los pasivos eran las obligaciones con terceros y el patrimonio es el capital social y las utilidades del ejercicio. Aquí teníamos cómo calcular las utilidades, que son las acumuladas de años anteriores y la del ejercicio actual. Eso nos dio el patrimonio. Y el patrimonio es igual a ¿qué? Al activo menos el pasivo. En este caso nos está reflejando es que el activo, de la fórmula, la ecuación patrimonial, es igual al activo, que es el pasivo más el patrimonio. Y este último se considera el balance general, que el estado de resultados es todo este flujo hasta llegar al patrimonio, y mi balance general es como yo garantizo que mi activo, que son todos mis bienes y derechos, sean iguales a mis pasivos y mi patrimonio. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos la relación de lo que es el balance con el estado de resultados y lo que son los tipos de inventario y la base de calcular en materia laboral, que fue nuestro compromiso. Vamos con nuestro hermano Ricardo Moreno
para que nos ayude en la parte final de esta clase. Él le encanta problematizar y puede de alguna manera relacionar las principales dudas que se hayan presentado para que le demos respuesta antes de finalizar la clase, que nos quedan solo 30 minutos. Mira, bueno, pero fíjate, me parece muy importante, y si quieres regresa al estado de resultados un momento. Ok. Ajá, entonces aquí esto nos permite identificar cuál es el resultado, por ejemplo, aquí, cuál sería el balance que Hubo una tenemos aquí. pérdida. Correcto. Esta persona tuvo una pérdida en la operación porque sus costos, sus gastos operativos y su costo de venta fue mayor que la venta que tuvo. Correcto. Entonces pudiésemos decir que en este caso, este es un emprendimiento, esto tú lo hiciste sobre un año, ¿no? O determinado. Sobre el año de venta. Ajá, exacto, un año X, pues. Entonces, esto es lo que analizan los bancos al momento de dar un crédito. Así que si tus costos operativos, ¿verdad?, generan unos gastos superiores a los que fueron tus ingresos, obviamente nadie te va a prestar, ni tu mamá te va a prestar. Lo lógico es que tu mamá no te preste, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de nosotros mantener, como que tener todo el conocimiento sobre lo que estamos haciendo, porque fíjate que no tenemos que esperar a que un banco venga a decirnos si realmente nosotros tenemos o no tenemos la posibilidad de adoptar un crédito. Hay mucha gente que viene a nosotros también con la esperanza de que el diplomado le permita obtener un crédito, y no es un certificado lo que te va a garantizar tener un crédito o no, e incluso lo hemos dicho aquí incansablemente. Fíjense, el tema de tú creer, sería un error que nosotros simplemente porque alguien haya visto todas las clases le demos un certificado y automáticamente eso lo haga susceptible de tener un financiamiento si su estado de resultado refleja pérdidas como refleja este que tenemos aquí. Esto a lo mejor es una forma de decirlo técnicamente, ¿no? El estado de resultado. Pero lo cierto es que ustedes lo que tienen que calcular es que ustedes superen lo que se llama el punto de equilibrio, es decir, que el emprendimiento cubra todos sus gastos. Ustedes tienen que lograr ese punto. Si no logramos ese punto, es imposible que nosotros podamos optar a un crédito. Fíjense la experiencia de lo que decíamos que ha pasado recientemente. Hubo emprendedores que nosotros postulamos a un financiamiento y que, bueno, lamentablemente la distorsión de la moneda hizo que se disparara el dólar y los créditos fueron liquidados en bolívares, y si el emprendedor no estaba preparado para maniobrar en una, digamos, una economía como la de nosotros tan volátil, pues entonces se terminaban descapitalizando los emprendedores, ¿ves? Entonces, fíjense, por eso es que es tan importante que nosotros veamos realmente esto. Ahí, Charly, no sé, ¿te acuerdas que nosotros planteábamos cómo nosotros podemos determinar nuestra capacidad de pago? En función de estos ingresos que tenemos nosotros acá, ¿no? ¿Te acuerdas que en la primera corte lo hicimos? Sí. Ahí, bueno, lo acaba de decir Katherine, en el módulo en el diplomado anterior, nosotros hablamos del punto de equilibrio, que es qué margen debo vender para lograr cubrir mis costos. Ajá. En este caso, se ve que esta persona no logró cubrir lo que era el rango de producción o su punto de equilibrio para vender. Inclusive dice, su inventario inicial, sus compras con su inventario final refleja que tienen más producción que capacidad de venta. En este caso yo analizaría que tienen que mejorar su capacidad de venta. Eso pasa muchísimo, lo hablábamos en la corte anterior, cuando de alguna manera yo produzco y no garantizo mi margen de venta. Ok, vamos a ver, ¿cómo se refleja eso que tú estás diciendo ahí? Explícame, ¿cómo tú te das cuenta de que él tiene mayor capacidad de producción que de colocación de la mercancía? Los costos de venta es lo que determina lo que vimos antes, los costos de producción.
Ajá. Entonces, en el costo de venta, esta persona arrancó el mes de enero, que es cuando inició este periodo económico, Ajá. arrancó con 20.000 bolívares, Ajá. si lo decimos en bolívares, 20.000 bolívares en mercancía. Y tuvo unas compras totales de 4.000, es decir, llegó a 24.000 bolívares en compras. Ok. Si comparas la compra con la venta, quiere decir que él compró 24.000 bolívares de mercancía y solo vendió 6.000. Ok. Ya aquí se genera un déficit. Claro, incluso que pudiésemos ver que fue un error esta compra que hizo de 4.000 porque aún tenía un stock suficientemente amplio como para cubrir la demanda del mercado que solo llegó a 6.000. Claro. O sea, sin él haber hecho esta inversión de los 4.000, con el stock de 20.000 podía haber hecho eso, salvo que tendríamos que evaluar es que haya hecho una compra porque tuvo una gran oportunidad con una materia prima que estaba a un precio muy económico, muy Así es. atractivo, y dijo, bueno, esto es una oportunidad de inversión y aprovecho y lo incorporo a mi inventario, ¿no? Tal cual. Pero en términos como tú lo estás viendo, fíjate, esto es muy importante, porque esto es lo que analiza el banco, ¿verdad? Fíjate todo lo que, cómo escudriña la vida de ustedes aquí, Richard Charry, ¿verdad? Aquí él te saca, ¿verdad? Los chismes, pues, las intrínculas. Pero es muy importante, porque fíjense cómo eso, incluso cuando vamos a la banca social y tú ves un promotor del banco que te hace una serie de preguntas, él, bueno, digamos que han podido desarrollar una metodología que permite que el emprendedor, sin tener necesidad de saber hacer un estado de resultado, con las respuestas que él va dando, el mismo promotor la va construyendo y termina este resultado. Es decir, al final todo va a caer en el mismo punto, porque esto es lo que va a determinar entonces realmente si la persona tiene suficiente flujo de ingresos como para resistir un financiamiento, ¿no? Ajá, entonces este era un elemento muy importante. Ahora, aquí te dice, el inventario final con el que él cerró diciembre son 20.000 bolívares. O sea, todavía él está cerrando este año con la misma cantidad de mercancía con la que inició el año. Está quebrado prácticamente, o sea, no, bueno, en efecto, porque si las pérdidas son superiores, obviamente está en una situación bastante compleja. Pero lo que queda claro aquí es que tiene una debilidad de venta, que esto le pasa mucho a nuestros emprendedores, que tienen un stock de materia prima que incluso están parados teniendo productos porque lamentablemente no consiguen dónde colocarlo, ¿no? Claro, como les decía, ¿por qué compensamos el estado de resultado con el balance? Porque cuando yo logro hacer mi balance de comprobación, que es lo que me va a pedir la banca con respecto al estado de resultado, si yo tengo, como el caso de las posadas, Ajá. caso de las posadas, el compañero de Colina del Sol, Margarita, él tiene toda la infraestructura, tiene el mobiliario, tiene todas las condiciones, pero a lo mejor falta es mayor rango de venta. Claro. Entonces, su estado de resultado puede generar pérdida, pues tiene más gastos operacionales que lo que produce. Pero resulta que cuando esto va a pérdida aquí, pero tú te lo llevas al balance general y van a sumarse todos los activos contra sus pasivos si él no está endeudado, eso te va a garantizar que por lo menos su patrimonio sea mayor por la incidencia de los activos. Entonces el banco va a decir, no te voy a prestar por tu capacidad operativa, sino por la garantía que tú reflejas. Claro, pero entonces es muy importante aclarar esto, porque fíjate, más allá de querer complacer a un banco por una obsesión de creer que el crédito es la solución a tu vida, lo que pudiese estar es hundiéndote más, Tal cual, ¿verdad? En el mismo foso, si no estás consciente de que el problema aquí es de venta. ¿sí? Claro, al comprenderlo él mismo dijo, yo no quiero crédito. Correcto. Yo quiero que me ayuden a mejorar mis ventas. Correcto. Y entonces, aquí no se trata de engañar ni manipular a nadie. Y incluso, oye, cuando nosotros estamos explicando estos temas tan importantes, tan técnicos, es que lo hacemos con la máxima responsabilidad, no de que ustedes van a buscar evadir o conocer la trampa para poder sacar un crédito, no, sino para que seamos lo más realistas posible y podamos entender incluso si nosotros estamos en condiciones de tomar una decisión tan importante como asumir una deuda o no. Fíjate, entonces, el estado de resultado me parece que es muy importante verlo por separado del balance, por lo que tú estás planteando, porque
¿cuántos emprendedores no podemos tener nosotros que tienen varios activos que han acumulado durante mucho tiempo? Y si lo vemos siempre desde esa perspectiva, pues entonces ustedes van a decir que no, mi saldo es positivo. Pero incluso fíjense la locura que sería que este emprendedor, por ejemplo, que esté en pérdida, pero que complementado con el balance pudiese dar un saldo positivo en función de, por ejemplo, que incorpore dentro de sus activos la maquinaria, por ejemplo, ¿verdad? Y que ponga la maquinaria en garantía. Pero si resulta que al año siguiente que le otorgan el crédito, él no paga el crédito porque ocurre la misma situación con las ventas, lo que va a pasar es que el banco lamentablemente va a ejecutar la garantía y en este caso le van a quitar la maquinaria, lo que quiere decir que va a quedar peor condición de como estaba en este instante. Así es, tal cual. Entonces la opción no sería el crédito si lo vemos desde el punto de vista financiero. Por eso decíamos, hay muchos emprendimientos que lo que tienen que buscar es un flujo de ingresos constante, que no es igual a una inversión inicial de capital o un proceso de inyección de capital en acciones. O sea, es fundamental crear ingresos, más que nosotros buscar un inversionista que nos ponga $100,000, ¿no? Porque a lo mejor eso más bien nos pudiese digamos, conducir a una catástrofe en el emprendimiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que está muy bien. Lo otro que tendríamos que evaluar, siempre yo creo que estos temas son importantes porque nos permiten como que sincerar. Por ejemplo, si tú estás viendo que tienes unas pérdidas, a lo mejor tienes que sincerar la mano de obra que tienes, por decir algo. Porque no falta quien contrata al primo, al sobrino, al hijo del amigo y no terminan haciendo nada, y lamentablemente eso termina siendo una carga para el emprendimiento y bueno, hace que también este balance quede o este estado de resultados quede en estos términos. Puede ser también el gasto de alquiler. Hay gente que se enamora y se convence de que un espacio tiene que ser así, o están pensando en un hecho futuro incierto de que no, porque cuando se reactive la empresa vamos a necesitar ese otro espacio, y bueno, hay como un sentido de pertenencia a las cosas, y lamentablemente a veces, bueno, yo lo he visto hasta con empresas más consolidadas que tarde o temprano han tenido que soltar y han tenido que entregar un local, porque si la misma tienda que tú puedas tener no genera el ingreso necesario para que se mantenga, pues entonces tienes que entregarla, no tiene sentido, ¿verdad? Y eso yo creo que nos lo permite ver eso en un estado de resultado, porque cuando tú te pones a analizar desde el punto de vista cualitativo, entonces siempre vamos a encontrar las excusas para poder decir y justificar, no, vamos a dejar esto aquí, no, vamos a pasar esto para después. Pero creo que ya viéndolo así, fíjate, en números, que tal vez puede tener hasta cierto dramatismo, pero te lleva a la realidad concreta. Por eso le hicieron en pérdida. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Oye, que tú tienes que asumir. Para muchos emprendedores, este documento que está aquí es algo nuevo, nunca lo han hecho, y a lo mejor ahorita se asombran y dicen, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer, si no es aprender a hacerlo, porque ciertamente algunos plantean que para eso hay contadores, expertos en esa área, ciertamente. Pero, por ejemplo, algo que sí es fundamental es que un emprendedor tiene que aprender a leer los estados de resultados. Claro. ¿Sí? Una cosa es que usted no los haga, pero otra cosa es que usted tiene que aprender a leer esto. Claro, porque inclusive cuando tú haces una compañía, tú eres parte de una junta directiva. Y el comisario tiene la función de garantizar que de alguna manera el análisis de esos resultados llega a la junta directiva. Pero ¿cómo hace un presidente de una empresa? Porque si lo que tú buscas es llegar a ser empresa, ¿cómo haces tú como presidente de una empresa para tomar buenas decisiones si la empresa avanza, si frena, si reinvierte, si distribuye las utilidades? Porque en la siguiente nosotros tenemos utilidades retenidas y utilidades de ejercicio y utilidades retenidas. Por lo menos este ejercicio no tuvo utilidad, tuvo pérdida. Claro. Y esa pérdida la puede compensar la utilidad acumulada del año anterior.
Pero si ellos se dieron en la vida y agarraron y no, esta vez sí vendimos, que jode, y agarramos y distribuimos la utilidad, y no hay nada de utilidades que compense el ejercicio, entonces ahí sí la empresa está en quiebra o tiene una crisis económica, porque no tiene un fondo que Claro. Mira, Charlie, por aquí alguien dice pero que el banco no se fija en el estado de resultados, sino en los movimientos de tu cuenta. Claro, ese es el flujo, ese es con cuánto te puedes comprometer. Claro, eso es lo que nosotros le decíamos que tiene que ver precisamente, ¿verdad?, con los ingresos. Por eso insistíamos en el tema de los ingresos. Lo que pasa es que ustedes lo ven en este formato, pero al final este es un formato general. Pero eso que piden los bancos de los movimientos, ¿verdad?, esto se ve reflejado aquí en las ventas, ¿verdad? Claro, inclusive para hacer un comentario jocoso para esa persona que hizo la pregunta, yo les digo, hay otra persona que dijo que esta cantidad de mercancía es a valor de costo, mientras que esto es de venta. O sea, pónganse el ejemplo de que realmente el banco va a evaluar es el flujo mensual en la cuenta. Pero resulta que si yo leo esto, como decía Ricardo, si nos ponemos a interpretar, resulta que esta persona me demostró que vivió del día a día. ¿Por qué? Porque la misma mercancía con la que inició le quedó. Y los 6.000 que vendió, bien pudieron haber sido estos mismos 4.000 que compró en el año. O sea, pudo haber vendido y comprado a la par todos los días. Claro. Entonces, eso es lo que pasa cuando nuestros emprendedores, por ejemplo, un emprendedor que hace empanada, termina de vender la empanada el día y sale corriendo a comprar la harina. Entonces, esa persona no va a tener flujo en su cuenta bancaria porque el dinero que entró no cerró el mes. Claro. Porque enseguida salió para comprar mercancía. Ahora, fíjate, poniendo ese ejemplo porque me parece muy bueno también cómo se ve desde la cara del emprendedor, ¿no? Y no desde el profesional que maneja este término de la contabilidad. Pero, claro, lo que queremos mostrarle pero al final es lo mismo. Por ejemplo, si tú ves qué es lo que hace el banco cuando te analiza los movimientos, cuáles son tus ingresos, entonces es como hacer esto por mes. Cuando tú ves o tú le entregas a un banco tu cuenta, lo estás mostrando qué es lo que entró y qué es lo que salió, ¿ok? De una manera más simplificada. Y eso fundamentalmente es para algunos créditos pequeños, como por ejemplo los que hemos visto en Emprende BDB, que es el banco que más da, el Banco de Venezuela, que puede llegar a dar hasta $20,000, pero eso prácticamente yo lo que creo es que es una excepción. Ellos son los únicos que hacen ese trabajo de esa manera, y prácticamente lo que te están haciendo es esto mismo, ¿ok? Solo que como al emprendedor se le dificulta hacer esto, prácticamente tú le dices, tú emprendedor, mira, mis movimientos son estos, es decir, ahí están mis entradas y salidas de dinero de la cuenta del emprendimiento o de mi cuenta personal, y ahí refleja precisamente, bueno, cuál es la situación de tu cuenta bancaria. Ricardo, yo creo que no te entendió muy bien a qué te refieres cuando el banco te lo hace, porque ella dice que difiere de ti en relación a la preparación del estado de resultados, porque este lo debe hacer es un contador público, no el promotor del banco. Ah, ok, claro, no, fíjate, este instrumento, ¿verdad?, es el que utilizan los bancos, ¿verdad?, al momento de analizar si te otorgan un crédito, es uno de los instrumentos que utilizan. Entonces, cuando nosotros vemos en la banca social, como los bancos del Estado, y hacer esto se convierte a lo mejor en un documento complejo para un emprendedor, porque tienes que tener un conocimiento técnico profesional. Ahora, si no sé si han tenido la experiencia, pero cuando tú vas a esta banca social, ellos ya no te exigen este documento, sino que, por ejemplo, a diferencia del Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro o el Banco Bicentenario te hacen un abordaje. En ese abordaje ellos inspeccionan si tú realmente estás haciendo el oficio, la actividad económica que tú estás planteando, y bajo un formulario que tienen, prácticamente lo que hacen es levantarte la información que se recoge en estos instrumentos. Ellos, de hecho, el formato de Banco de Venezuela dice que es un balance personal, y ahí lo que
Es el Claro. resumen de los activos, de los pasivos. Claro. hacen el resumen. Ajá. Eso, por ejemplo, ese es otro instrumento que también tenemos aquí. Pero entonces esos instrumentos son prácticamente cosas como que están buscando, la banca social está buscando simplificar, ¿verdad? La exigencia de este tipo de información tan técnica. Y entonces, bueno, apelamos a estas otras cosas como el balance personal, donde la gente escribe precisamente cuáles son sus ingresos, sus pasivos, sus activos, etcétera, ¿no? Y aquí igual, o sea, en vez de hacer esto, yo veo que el Banco de Venezuela, cuando te pide los movimientos, lo que está buscando precisamente es que tú le digas que entró y que salió de la cuenta donde tú tienes el dinero. Así es. Entonces ya aquí ahí nosotros vemos si tú estás en ganancia o estás en pérdida. Entonces, más o menos ellos sacan la cuenta. Y además eso lo cruzan con la información que tú das en la entrevista, porque ellos te hacen una entrevista y es donde prácticamente ellos te revelan, va a salir más o menos esta información. O sea, esto incluso es muy importante. Yo lo que sí les recomiendo es que esto hay que trabajarlo. A lo mejor tenemos que practicar mucho más. Yo diría que hay que hacer como algunos estados de resultados de diferentes empresas y comenzar a hacer ejercicios con los emprendedores, por ejemplo, en el bootcamp, y que ellos comiencen a analizarlos. ¿Ok? Y que nos digan, ajá, bueno, ¿qué interpretas tú de este estado de resultado de un emprendimiento? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un inversionista. Un inversionista que va a poner dinero en tu negocio, él va a analizar esto. Y él va a decir, bueno, ¿cuántas son las ganancias de esta persona el año pasado? En función de eso, él va a invertir. Porque él dice, bueno, según lo que yo veo que hizo el año pasado, este año se proyecta que pueda hacer tal ganancia, ¿ok? Entonces eso es lo que ellos más o menos están buscando. Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve que yo invierta, por ejemplo, aquí dinero para multiplicar otra vez el inventario, hacerlo crecer? No tiene sentido, ¿ok? Entonces yo no estaría dispuesto a invertir mi dinero en este emprendimiento. Por eso es muy importante que ustedes manejen esta información, ¿ok? Y como les decía, verlo más desde la visión de ustedes como emprendedor también, no desesperados en tener un crédito. Al final, por ejemplo, nosotros lo planteábamos siempre el tema de la capacidad de pago. Por ejemplo, bancos como el Banco de Venezuela, pero es más o menos lo mismo que aplican todos, ellos van a ir viendo sus movimientos y en función de sus movimientos, prácticamente es el 30% lo que te puedes endeudar de lo que tú tienes como ingresos mensuales. Eso es lo que ellos más o menos buscan, que tú te puedes endeudar. Es decir, nosotros más o menos sacamos las cuentas, ¿no? Si yo tengo un ingreso mensual de $1,000, ¿verdad? Mi capacidad de endeudamiento de $300. Ajá, de $300 no es mi capacidad de endeudamiento, perdón, es mi capacidad de pago de las cuotas mensuales, que son 300. Y si el crédito, por ejemplo, entonces es de 12 cuotas mensuales, entonces yo puedo pedir un crédito hasta por $3,600, más o menos. 3,000, ponle, ¿por qué? Porque eso tiene que crear la tasa de interés y la comisión flat, ¿verdad? Entonces todo eso va ahí calculado, o sea, de manera muy sencilla, ¿verdad? Ahí está. O sea, si ustedes quisieran saber cuánto les va a prestar un banco o no, lo que tienen que sacar es este cálculo que le estamos diciendo, ¿ok? Normalmente es el 30% de los ingresos, pero eso también... Y no es el dinero que pasa por tu cuenta, es con lo que cierras el estado de cuenta del mes. Si ese dinero al 31 o al 30 del mes no duerme en tu cuenta y amanece en el estado de resultado del siguiente mes, creo que fue muy claro con esa semejanza, ese dinero no aparece reflejado en tu estado. O sea, yo puedo mover $5,000 al mes, pero resulta que todos los días me lo como así como llega, y resulta que llega el 30 y me quedan son $10 en la cuenta. Cuando tú pides la referencia o el estado de cuenta, dice que yo muevo 2 cifras bajas. ¿Por qué? Porque yo cierro el mes con $10. Claro, ajá. ¿Qué es lo que muestra esto aquí? Que obviamente si yo soy un banco o un prestamista, ¿verdad? Un inversionista, y yo te voy a prestar dinero y la plata entra y sale, prácticamente esa plata no es tuya. Ya esa plata la debes. Entonces por eso es que no dura nada en tu cuenta. Es muy riesgoso para mí invertir en alguien contando con que me vas a pagar el dinero
si ese dinero entra y sale inmediatamente. Es poco lo que dura en tu cuenta. Es más confiable cada vez que haya un cierre de mes, uno decir, esta persona cerró el mes, y eso se interpreta prácticamente como los ingresos ya, que prácticamente puede ser la utilidad del negocio, de ese emprendimiento, y por eso es que tú lo cierras, y después lo reinviertes, lo gastas en otras cosas. Entonces, eso permite tener mayor confianza en que el emprendedor va a pagar el dinero que se le está prestando. Entonces, desde ese punto de vista es que, y eso que es aquí, ya sería el resultado como tal, ¿no? Que es el total. Claro, para yo saber aquí en total de ingresos y egresos, es que yo voy a calcularle ese 30% para saber cuál es mi capacidad de endeudamiento anual. Aquí Mamis Cookie Repostería dice, o sea, quiere decir que yo tengo que estar vendiendo para que el banco me pueda tomar en cuenta para un crédito. Oye, gracias por plantearlo. No sé si es así de crudo, pero tal cual. Fíjate. No sé cómo decirte que sí, pero sí. Pero, porque fíjense, esto también es muy importante, como que entonces desmontar esa matriz de opinión de creer de que mi emprendimiento, que está en una fase de idea y que hace falta un empujoncito económico, lo vas a conseguir a través del banco. En algún momento, yo creo que fondos del Estado sí ejecutaron esto. Que son los que más apoyan el emprendimiento cero. Pues. Correcto. A ese emprendimiento le llamamos emprendimiento cero, ¿ok? O en fase de idea. ¿Qué es el ejercicio que hemos hecho aquí durante todo el diplomado y en especial en este módulo de finanzas? Que nosotros tenemos que emprender desde donde estamos con lo que tenemos. El arranque sí depende de nosotros. Si yo tengo una idea de lo que quiero y en este momento no cuento con los recursos para ejecutarlo, entonces lo que tengo es que reinventar la idea y hacerla viable desde donde estoy y con lo que tengo, ¿ok? No comencemos a compararnos con el de al lado, porque el de al lado arrancó en el Millennium con un local, bueno, porque él tenía a su hermano que tenía un local, y eso es arrancar desde donde estás con lo que tienes. Si él tiene ese activo y no se está usando, tú lo aprovechas, pero si tú no lo tienes, entonces tú no puedes trabajar desde el centro comercial Millennium, trabajarás desde tu casa. Y un ejemplo claro, para no enredarnos, es los miles y miles de emprendedores que arrancaron un emprendimiento gastronómico con deliveries de su hogar y han comenzado a ser exitosos, y en la medida en que han avanzado y han levantado capital, han conseguido inversionistas, financiamiento, o incluso a pulmón propio han logrado levantar y se han ido a locales y se han mudado. Es decir, este es el camino tradicional, normal de cualquier emprendedor. A veces yo creo que es una autocrítica, Char. Los políticos, por desconocer del tema emprendimiento, ¿verdad?, lo que realmente es el emprendimiento, hemos querido más bien como que adornar de alguna forma este camino del emprendedor, que a veces es un camino de espina, no es un camino de rosa, y entonces terminamos prácticamente llevando a la gente por un camino que no es, porque entonces la gente se hace una expectativa de que la cosa va a estar chévere y no es así, y resulta que ese es el camino. Es como decirle a un deportista de alto rendimiento que no tiene que entrenar, que no tiene que cuidar su alimentación, que él puede salir a disfrutar relajado y trasnocharse. No, hermano, usted quiere ser un atleta de alto rendimiento y tiene que someterse a una disciplina que es lo que le va a permitir a usted tener el éxito. Muchos de los grandes atletas, ¿cómo comenzaron? Sean Grandes Ligas, sea en el deporte que sea, ellos arrancaron en su casa, en el barrio, hasta con un guante prestado, y después se terminan convirtiendo en Grandes Ligas. Pero no es porque tienen todo puesto en la mesa servida para que las cosas sean así. Mira, yo conozco casos en donde familias de sectores humildes que tienen un joven que es deportista, que es atleta y que se proyecta a ser un Grande Liga, terminan ellos prácticamente reservando la proteína para el joven, que es la promesa del Grande Liga. Es un compromiso de la familia. Muchos dejan de hacer otras cosas porque tienen que llevar al niño a los juegos todos los sábados, tienen que entrenar durante la semana, o llevarlo a otro estado. Y tienen que ahorrar, conseguir el dinero para llevarlo, y eso al final es lo que da su fruto. Ese esfuerzo además es lo que genera mucho más compromiso en la persona, de decir, mira, fíjate, yo no me puedo rendir,
invertir, yo tengo un compromiso con mi familia que también está comprometida conmigo, y eso es lo que te da como una fortaleza, es lo que te convierte en un profesional, en una persona de nivel. Es lo que yo creo que hemos aprendido durante estos años. Cada dificultad, cada tropiezo que te presenta la vida te convierte en alguien más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que como emprendedores debemos plantearnos esta idea. Por eso sí se los digo con el financiamiento. De esa manera yo creo que ustedes tienen la oportunidad gigantesca de emprender. A nosotros nos ha pasado 1.000.000 de veces con cualquier cantidad de iniciativas que tenemos, como la misma de Luna en Venezuela, ¿verdad? Que uno cree que es impensable poder tener, llegar a este nivel sin recursos, y lo hemos logrado, Así es. ¿verdad? Y es un proyecto, oye, que tiene un alto impacto, que ya estamos buscando que se extienda fuera del país, y no hemos logrado tener esos recursos, digamos, holgados, que nos dan mucha comodidad y privilegios de nada, ¿no? Simplemente ha sido la iniciativa de un grupo de personas que creen en esto. Una suma de voluntad. Correcto, y hemos tenido colaboraciones, sin duda alguna. Hemos logrado tener una muy poderosa alianza, por ejemplo, la Gobernación de Miranda, o Tecnología financiera. empresas como esta, que son del sector privado, tecnología financiera, que de manera gratuita nos prestan estas salas, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo creo que así sirva a lo mejor este ejemplo de inspiración para esos emprendedores, de que se den la oportunidad de reinventarse. Es cambiarse el chip, y no creer que el crédito es la oportunidad del éxito. Cuando tú te das cuenta de que no es ese el camino, pero lo aceptas, terminas consiguiendo nuevas posibilidades. Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que ver acá. Pero bueno, nada, retomar aquí la idea otra vez del financiamiento y del crédito. Aquí nosotros se lo planteamos muy por la calle del medio, de manera muy sincera, que si usted quiere, por ejemplo, un crédito, no puede pensar en un monto si usted, sus movimientos, sus ingresos, como lo plantean, no los da. Nosotros no lo vemos solo por movimiento, porque más allá de los movimientos, que es lo que pide un banco determinado, lo que estamos viendo es el estado de resultados de tu emprendimiento. ¿Cómo está tu emprendimiento? Porque ¿de qué sirve que tú me muestres unos movimientos de dinero y el estado de resultados de pérdida? ¿Tiene sentido? ¿Tiene coherencia? No tiene coherencia. Ricardo, la misma persona que hizo la pregunta dice, pero si mi empresa apenas va a comenzar y quiero un crédito para poder comprar las herramientas de trabajo para producir, ¿cómo voy a estar vendiendo ya si apenas quiero abrir mi empresa? Bueno, es que depende, lamentablemente no sé cuál es el emprendimiento de ellos, pero lo hemos dicho aquí, no sé cuántas veces hemos puesto un pocotón de ejemplos. Supongamos que es en el tema textil. ¿Cuántas mujeres, Charly, no nos piden a nosotros en Petare, por ejemplo, máquinas de coser, y hemos visitado experiencias maravillosas, comunas que tienen todo el aparataje, todas las herramientas, todas las máquinas, todas sin uso, con un personal, con el personal altamente capacitado, demostrado, que son mujeres profesionales que le cosían a las marcas reconocidas en Venezuela, que cosían acá y que están ahí en desuso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar un crédito, por ejemplo, a una persona que va a arrancar de cero? Que a lo mejor ni siquiera tiene el conocimiento, ni la capacidad, ni la experticia como la tienen esas mujeres. Lo más sencillo no que tiene que mercado, hacer. no hay cliente claro, todavía. Entonces, ¿dónde está el enfoque del emprendedor? Bueno, en crear la marca, que para eso hablamos del tema de la marca, ¿verdad? Tenemos que construir un concepto, tenemos que diseñar una estrategia, definir un público objetivo al cual queremos llegar, y probablemente cuando ya tú consigas el mercado, pues tú puedes agarrar y hacer un modelo de negocio. Por eso no nos enfocamos en productos, sino modelos de negocio, en donde estas personas pueden ser tus proveedoras. Y yo estoy seguro que cuando sinceramos la estructura de costos, sale más barato contratar, como decíamos nosotros, el servicio, que no es contratar la mano de obra, porque ahí se tendría mucho más dinero, como ya lo explicó Charly, ¿verdad? Que nosotros también decíamos aquí, probablemente una persona no te va a cobrar salario mínimo. Si quieres que se anime a trabajar contigo, probablemente tienes que darle hasta un salario en parte en divisa, pero eso te compromete y te endeuda a ti si eso forma parte del salario cuando lo vayas a liquidar, y todos los beneficios de ley tienen que ser sobre ese salario. Entonces, ¿qué sale mejor? Cuando uno está arrancando, contratar el servicio, y te puedes aliar con organizaciones como esta que nosotros decimos, ¿cómo que esta que está aquí, que está buenísima, por cierto, en Petare, donde fuimos con Emprender Juntos, esa comuna?
Esa es la Comuna Unidos por Bolívar. La Comuna Unidos por Bolívar prácticamente tienen toda la organización, toda la estructura, con todas las máquinas para hacer el servicio. Y yo invito incluso a los emprendedores de moda a que lo que hagan es, diseñamos el concepto, podemos crear un laboratorio de emprendimientos y ellos le hacen todo el servicio. Y ustedes que se encargan de elegir las telas, diseñar a lo mejor los modelos que ustedes quieren, buscar el mercado, y ellas se encargan de este tema y les aseguro que tienen los mejores precios para poderlo hacer. Este es tan solo un ejemplo, y además, ¿qué vas a hacer? Tu tienda en línea, la pones en Instagram, ¿verdad? Inclusive Mercado Libre. Inclusive las grandes marcas internacionales empezaron con bocetos. O sea, hay que medir capacidad. Si lo mejor es invertir y arrancar con el diseño, lo que se conoce como boceto, arrancar con el diseño y buscar esos aliados como tal que permitan la costura. Caso como en Corto Venezuela, que es un emprendimiento de aquí venezolano, del estado Miranda, de los Teques. Ellos arrancan con la suma de 2 voluntades, pero sin una máquina de coser. Le preguntan a su familia tenía una máquina de coser, se la prestan, ellos le pagaban un aporte a la dueña de la máquina de coser por su productividad, y empezaron a sacar los primeros diseños, y después se dieron cuenta que ellos tenían que dedicarse a diseñar y tener un agente para la costura, y llegaron a confeccionar y hoy ser la empresa posicionada que está. Claro, y que todavía está en crecimiento. Mira, eso es muy importante. Yo agregaría ahí esta idea. Volvemos. A veces podemos tener la confusión de creer que tener un emprendimiento es hacer un producto. No es lo mismo el producto que el emprendimiento. El emprendedor como tal se enfoca en vender, en diseñar, en planificar, en gerenciar. En eso se enfoca el emprendedor. Y la producción, si buscamos gente capacitada, pues la podemos delegar, como en este tipo de organizaciones. Este tipo, incluso algunos son cooperativas, UPF, PS, otras a lo mejor son simplemente personas que están en su casa y tienen las máquinas, en algún momento recibieron un apoyo del Estado, adquirieron las máquinas y hoy se encuentran inactivas, y tú le puedes generar empleo a mucha gente, puedes mejorar la calidad de vida de esas personas, y resulta que son vecinos tuyos que tienes cerca y no están siendo productivos. Ricardo, yo quisiera agregarle algo a lo que decía, que además hoy en día esos financiamientos que te da el banco no es que son gratuitos, sino que tú tienes que cancelar, y además están indexados, es decir, que si tú agarras y adquieres un compromiso de pago con un crédito y tú apenas vas a comenzar y no tienes cliente, no tienes nada, ¿cómo vas a tener la certeza que vas a tener puntualmente a los 30 días que te comiencen a cobrar esa cantidad de dinero? Entonces es demasiado riesgoso, y por eso es difícil que te lo den así. Lo que le dice Catherine, pues las garantías financieras no son nada de lo que había antes en Venezuela. O sea, estamos hablando de que había meses de gracia, hoy no lo tienes. O sea, eso de que no me paga los 2 primeros meses y en el tercer mes que me paga, no existe. O sea, yo tengo que pagar desde el primer mes de vencimiento. Lo que decía Catherine, el tema del crédito gratis, que es lo que se considera como no retornable. O aquí todo es retornable, o sea, todos los créditos, inclusive ya las alcaldías y gobernaciones que tienen fondos de desarrollo económico, están trabajando igualito con la retornabilidad del recurso, porque eso es lo que garantiza financiar a otras personas. Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo que me gusta. Imagínense, el emprendimiento es como un bebé que acaba de nacer y que para sobrevivir él va a pedir un crédito, y tú le vas a decir, tienen que trabajar el bebé para que pague cómo sustentarse. No lo puedes hacer, ¿verdad? Y a veces así es descabellado somos a veces los emprendedores cuando queremos que el emprendimiento, la primera acción que vamos a tomar sea un crédito. O sea, ya tú estás condenando el emprendimiento, prácticamente lo estás asfixiando. Imagínense ustedes la incoherencia que tendría para nosotros que un bebé que acaba de nacer ya está endeudado por el hecho de nacer y él tiene que facturar. Eso es prácticamente lo que hacemos nosotros cuando tomamos un crédito y arrancamos el emprendimiento. O sea, no solamente lo he venido reflexionando, profundizando. O sea, no solamente un tema de que es que no es que los bancos no quieren gastar su plata. No, yo creo que es un tema lógico de nosotros, de que es un error. Fíjate, incluso lo poquito que pudiese generar un emprendimiento en su inicio, lo poquito que pudiese generar,
¿cómo lo vamos a gastar nosotros en pagar un crédito de un banco? ¿Sí? Eso sería ilógico. Lo lógico sería que lo poquito que genere de ingresos el emprendimiento lo reinvertamos en el mismo, no que se lo demos a un banco que es una empresa consolidada que en teoría no debería necesitar nuestro dinero. Es al revés, son dos caminos distintos. Lo que pasa es que yo creo que prácticamente todo lo que hacemos en este diplomado tiene que ver en cambiar la mentalidad, en el cambio de paradigmas de cómo vemos las instituciones financieras. Hemos creado una cultura sobre el tema del dinero, del financiamiento, que no se corresponde realmente con el emprendimiento. Oye, qué bonito reloj tiene, Charlie. Para ir cerrando, dos preguntas interesantes que creo que es válido aclarar. Uno, ellos dicen que cómo tú haces un cierre del balance positivo si por el tema de la inflación, la mayoría de los que plantean eso, porque fueron muchos, lo que hacen es que sacan el dinero porque compran divisas, otros que creo que deben ser del Táchiro porque dicen que lo manejan en pesos. Claro. Entonces, ¿cómo ellos hacen para reflejar eso si ellos en la cuenta no van a tener eso porque ellos lo sacan es para comprar pesos, para comprar divisas? Esa era una. Y la otra era el tema de por qué el banco te aprueba un monto y al finalizar, o sea, cuando te entrega la plata, te quita un porcentaje de una comisión del banco y tú tienes que pagar el monto completo. La comisión flat. Claro, la comisión flat es un aspecto internacional. Eso corresponde a los gastos administrativos que conlleva la emisión de ese crédito. Porque hay que pagarle a un personal para que valide tu carpeta, una comisión de contrataciones, un comité evaluador. Entonces, todo ese personal, toda esa cadena administrativa que conlleve darte el crédito es lo que se considera la comisión flat. Y adicional a eso, lo que planteaba Catherine con el tema de cómo hacer para cerrar en cifras positivas. En todos los países del mundo, si yo quiero que la banca me reconozca, yo debo reconocerla a ella. Entonces, si ya este país reconoció un mecanismo de moneda extranjera para que yo movilice el recurso sin que pierda su valor, entonces yo tengo que evaluar qué tengo por fuera de mis cuentas y al menos qué divisa deposito yo en una cuenta de moneda extranjera o cómo le compro dólares al Estado para tener en mis cuentas y que eso me permita la movilidad, porque tanto va a ser importante con lo que yo cierre en mi cuenta en bolívares como lo que yo cierre en dólares en mis cuentas en dólares. Todo eso va a incidir en crédito, porque entra en tu balance. Claro, pero por ejemplo, cuando yo creo el estado de resultados, aunque lo tengo que, supongamos que yo lo refleje todo en bolívares, lo que voy es a calcular las divisas que tengo al dólar de la tasa actual y las reflejo en bolívares, que puede ser mis ingresos, ¿no? No, pero Sí, la respuesta que yo que yo le daba a ellos tiene que ver con el movimiento en cuenta. Ajá. Porque en el estado de resultados no se refleja si yo saqué o no saqué el dinero antes del mes. Solamente se va a reflejar en lo que compré. Y tampoco se refleja cómo lo si en vendí. bolívares, en dólares, en pesos, simplemente en bolívares. Lo que digo es eso, ¿no? Que por lo menos en el estado de resultados lo que tienes es que hacer una sumatoria de todo, si lo tenga en pesos, lo tenga en dólares y en bolívares. Y lo que va a hacer es que hace el equivalencia de los pesos que tiene, ¿verdad? Según la tasa del dólar de BCB actual, y tú lo reflejas. O sea, ¿por qué no se puede reflejar esos ingresos ahí? Una experiencia que tuve cercana de financiamiento que justamente expresaba, mira, pero los movimientos de mis cuentas, en mi balance había un monto y en la cuenta no estaba reflejado esos montos. Entonces, por ejemplo, con Banco Venezuela, que ellos te piden para validar eso, además de que tú le hagas el balance para sustentarlo, ellos te piden las facturas de las materias primas o de los pagos que tú has hecho. Entonces ya con eso ellos pueden evidenciar parte de lo que tú le estás diciendo, es verdad. Si tú tienes ese monto, entonces tú pagaste, ¿cómo lo hiciste? Por eso es muy importante pedir las facturas. Claro. Ellos para validar parte de ese ingreso que tú manifiestas, que estás haciendo, que se te está ingresando en efectivo o en divisas, ellos te piden facturas o formas de evidenciar que de verdad tienes Claro, ese ingreso. esos serían como los soportes del estado de resultados. Correcto. De que tú me digas a mí que tienes 20.000 bolívares en inventario, entonces yo también te puedo pedir que me des un respaldo de eso, ¿no? Que son los anexos, que pudiésemos decir. Importantísimo, como lo dicen en las preguntas, que nos concentremos en la reinversión.
que nos concentremos en la capacidad administrativa. O sea, más allá, si yo empiezo con poco, como lo decía Ricardo en su primera clase, el tema de empieza por poco, muévete rápido y piensa en grande, que es una buena estrategia, es entender que yo no puedo permitir que mi emprendimiento en los 6 primeros meses a un año sea lo que me mantenga. Si yo quiero que el proyecto se consolide, yo tengo que dejar que todo el dinero que produzca se reinvierta en sí misma. Y de alguna manera, eso, como lo decíamos, el tema de las utilidades retenidas, es lo que permite que yo pueda, lo que produzca este año, en lugar de comérmelo, comprar un carro, mejorar mi casa, yo, mira, ahora el delivery lo hago yo mismo, ahora la distribución no se lo paga otra empresa, compro una camioneta. Entonces, de alguna manera es como tú reinviertes en tu negocio para que de alguna manera sea tú como socio quien se restrinja un poco para que el emprendimiento avance y no que de alguna manera vivamos a punta de crédito endeudando el negocio, porque va a haber un momento de crisis en el que va a ser el banco el dueño de todo. Claro. Mira, bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿no, hermano? Así es. Bueno, nosotros nos despedimos agradecidos con ustedes por estos temas. Incluso sería bueno que dejen ahí algunas otras inquietudes, preguntas que tengan sobre esto para nosotros chequearlas y o si quieren, por ejemplo, no sé, algunos ejercicios, algunos modelos, cosas que quedaron pendientes. Yo creo que me gustaría que ustedes nos lo escriban y lo revisamos ahí, Catherine, y en el comienzo de la próxima clase pudiésemos apartar un tiempo para dar otras respuestas que pudiesen quedar pendientes. Por lo demás, bueno, ya cerramos este módulo y ya solamente nos faltaría el módulo de liderazgo que, bueno, lo arrancamos el miércoles de la semana, de esta misma semana. Así es, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este cuarto módulo. Nos vemos aquellos que sumen a la tercera corte y que nos podamos encontrar de anunciarse la tercera corte, y los acompañaré con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, para los que siguen preguntando, para que me escriban con sus problemáticas o sus dudas, es @RichardPisocharri, tanto en TikTok, Instagram como en Twitter. Bueno, acompañamos a nuestra hermana Catherine para que se despida. Que bueno, yo estoy por aquí congelándome en el Polo Norte. No, pero bueno, de verdad que bueno, estamos atentos a sus preguntas, a sus comentarios. A lo mejor en vivo no los podemos leer todos, pero siempre estamos atentos. Charly, Ricardo, mi persona, Roselyn, Zaileska, todo el equipo está al pendiente siempre de sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, muy importante esta clase para realmente tener una conciencia y estar claros si estoy o no preparado para poder solicitar un financiamiento. Y las preguntas interesantes de los test evaluativos que siempre me piden aclarar, ya pueden ingresar, desde la semana pasada pueden ingresar los estudiantes que tenían acceso inválido, ya unos pueden ingresar desde la mañana, otros se van a cargar hoy en la tarde, pero ya a partir de hoy todos pueden ingresar, los que tenían acceso inválido, así que cualquier cosa, si usted ve a partir de la noche que no puede ingresar, me escribe para validar. Entonces, bueno, un abrazo para todos y nos vemos el miércoles.